El universo está a cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Marco Aurelio, Meditaciones. ¿Qué harías si te dijera que todo lo que ocurre en tu vida, cada triunfo y cada fracaso, cada alegría y cada dolor, sucede como debería? No como un simple consuelo, sino como una verdad profunda que, al entenderla, podría cambiar por completo la forma en que enfrentas el mundo. En el corazón de esta idea encontramos a Marco Aurelio, el emperador filósofo. Gobernante del imperio más poderoso de su tiempo, enfrentó pandemias, guerras y traiciones, pero dejó un legado que trasciende lo político o militar, un diario personal que nunca fue pensado para publicarse, lleno de reflexiones que todavía hoy iluminan la mente y el espíritu. Sin embargo, el verdadero poder de sus palabras no radica solo en la filosofía que contienen, sino en cómo estas reflexiones surgieron de las adversidades más crudas. Cuando Marco Aurelio escribió que todo lo que pasa sucede como debería, no lo hizo desde una posición de comodidad o privilegio. Lo hizo desde el frente de batalla, mientras enfrentaba la muerte de sus seres queridos y el peso de un imperio en crisis. ¿Pero qué quiso decir realmente? ¿Es esta una invitación a la resignación o una llave para liberar nuestro potencial más profundo? En este viaje exploraremos cómo esta afirmación, anclada en el estoicismo, nos ofrece no solo una forma de entender el mundo, sino una herramienta para transformarlo desde adentro. El estoicismo no es una filosofía de resignación, sino de acción. Es un llamado a abrazar lo que no podemos cambiar y a dominar lo que sí. No es un mantra vacío, sino una disciplina que nos reta a mirar la vida con valentía, claridad y propósito. Marco Aurelio no escribió para nosotros, pero sus palabras han llegado hasta aquí como un faro en la tormenta. Hoy desentrañaremos este pensamiento, lo llevaremos al contexto moderno y descubriremos por qué sigue siendo relevante en una época donde el caos parece reinar. Si alguna vez has sentido que la vida te empuja al límite, este es el momento de escuchar lo que el emperador tiene que decirnos. Capítulo 1. La danza entre el caos y el orden. Cuando Marco Aurelio afirmó que todo lo que pasa sucede como debería, no estaba proclamando un destino fijo o una vida escrita en piedra. Estaba invitándonos a observar la compleja danza entre el caos y el orden que gobierna el universo. Para entenderlo, debemos adentrarnos en el pensamiento estoico, pero también mirar el contexto de su tiempo y las luchas que enfrentó. Marco Aurelio vivió en una Roma marcada por la incertidumbre. Las fronteras del imperio estaban constantemente bajo amenaza. La peste antonina diezmaba la población y las intrigas palaciegas acechaban en cada esquina. Gobernar bajo estas circunstancias requería no solo fuerza militar, sino una mente que pudiera encontrar equilibrio en medio de la tormenta. Fue aquí donde el estoicismo se convirtió en su guía. Los estoicos no veían el caos como un enemigo. Para ellos, el universo era un organismo vivo, regido por una razón divina llamada Logos. Este Logos no era un dios en el sentido religioso, sino una fuerza que mantenía la armonía en la aparente confusión de la existencia. Cada evento, por más desafiante que pareciera, tenía un propósito dentro de este gran diseño. Marco Aurelio lo expresó así en sus Meditaciones. Considera esto: no sucede nada que no sea soportable por la naturaleza del hombre, así que no te quejes. La naturaleza te ha dado herramientas para resistir cualquier cosa que enfrentes. Libro X. El caos, para Marco, no era un obstáculo, sino un maestro. Cada dificultad era una oportunidad para fortalecer su carácter y alinear sus acciones con la virtud. En este sentido, la afirmación de que todo lo que pasa sucede como debería
no es una excusa para la pasividad, sino un recordatorio de que el orden está presente incluso en los momentos más oscuros, si sabemos cómo buscarlo. Este pensamiento no era solo una teoría filosófica, era una práctica diaria. En medio de la peste antonina, que acabó con millones de vidas, Marco no se retiró al aislamiento. En cambio, lideró con compasión, implementó medidas de ayuda para los afectados y enfrentó la crisis con serenidad. Su filosofía no lo alejaba de los problemas del mundo, lo preparaba para enfrentarlos. En este capítulo de su vida, Marco nos enseña que el caos y el orden no son opuestos irreconciliables, sino dos caras de la misma moneda. Al aceptar esta dualidad, dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a trabajar con ella. Esto no significa resignarnos, sino encontrar en cada situación, por difícil que sea, una oportunidad para crecer. Al final, lo que Marco Aurelio nos dice es esto: la vida no es una serie de eventos al azar, ni un guión predeterminado. Es una danza entre lo que controlamos y lo que no, entre nuestras elecciones y las circunstancias que enfrentamos. Y en esa danza podemos encontrar sentido, propósito y sobre todo paz. Capítulo 2. La aceptación activa. Amar el destino. En el corazón del pensamiento estoico está un concepto poderoso conocido como amor fati o amor al destino. Marco Aurelio no solo creía en aceptar lo que sucede, sino en abrazarlo completamente, como si fuera exactamente lo que habíamos deseado desde el principio. Este principio no es resignación, es una forma radical de transformar nuestra relación con los eventos de la vida. Marco escribió: un fuego ardiente hace brillar todo lo que le echan, lo absorbe y lo convierte en su llama. Meditaciones, libro 4. La metáfora del fuego nos muestra que no se trata de soportar pasivamente las adversidades, sino de integrarlas a nuestra vida de manera que nos fortalezcan. Todo lo que enfrentamos, incluso las pruebas más duras, puede ser utilizado para alimentar nuestra capacidad de resiliencia, creatividad y virtud. Para Marco, la vida no estaba hecha de fragmentos desconectados, sino de un tejido donde cada hilo, por pequeño que pareciera, tenía su lugar. La aceptación activa no es un camino fácil. Requiere un cambio profundo en la forma en que interpretamos las dificultades. El pensamiento común nos lleva a ver los problemas como interrupciones, como errores que no deberían haber ocurrido. Pero Marco Aurelio nos desafía a replantear esta idea. Si todo sucede como debería, entonces incluso las tragedias contienen lecciones esenciales para nuestro crecimiento. Durante su reinado, Marco enfrentó la pérdida de varios de sus hijos, algo que devastaría a cualquier persona. Sin embargo, en sus reflexiones no encontramos quejas ni rencor. En lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, Marco parece preguntarse ¿qué puedo aprender de esto? En este sentido, Amor Fati no niega el dolor, pero nos invita a trascenderlo. El filósofo estoico Epicteto, quien influyó profundamente en Marco, expresó esta idea con claridad. No busques que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida será serena. Enquiridión 8. La aceptación activa también tiene un componente práctico. No significa que debamos permanecer inactivos frente a los desafíos. Por el contrario, significa trabajar con las circunstancias, no contra ellas. Marco Aurelio lo entendió bien. En lugar de maldecir las crisis, se convirtió en un líder que buscaba soluciones concretas. En medio de la peste, organizó ayuda humanitaria. Durante las guerras, lideró con valor y estrategia. Su aceptación del destino no lo llevó a la inacción, sino a un compromiso más profundo con sus responsabilidades. En nuestra vida cotidiana, este principio puede aplicarse de muchas maneras.
desde los pequeños inconvenientes, como un retraso inesperado, hasta los grandes desafíos, como la pérdida de un trabajo o una relación. Amor Fati nos invita a encontrar el valor en lo que parece adversidad. No se trata de minimizar el dolor, sino de reconocer que en cada experiencia hay un potencial oculto para crecer. Aceptar activamente el destino no significa rendirse, sino transformar lo inevitable en una oportunidad. Marco Aurelio nos enseña que no importa lo que enfrentemos, siempre podemos elegir cómo responder. Y en esa elección encontramos nuestra verdadera libertad. Capítulo 3. El arte de la perspectiva, cómo ver más allá de lo inmediato. Marco Aurelio tenía una habilidad extraordinaria para ver las cosas desde una perspectiva más amplia, lo que le permitió enfrentar las dificultades de su vida con una serenidad casi sobrehumana. Para él, todo lo que sucede debía ser considerado dentro de un marco mayor, no como un evento aislado, sino como parte de un todo más grande y armonioso. En sus meditaciones escribió: piensa constantemente en el universo como un todo y en tu relación con sus partes. Reflexiona sobre la transitoriedad de todas las cosas humanas y cómo son meras gotas en el océano del tiempo. Libro sexto. Este pensamiento refleja la capacidad de Marco para tomar distancia emocional de las circunstancias inmediatas. Al elevarse por encima de los problemas cotidianos, podía verlos como parte de un panorama más amplio, uno donde todo tenía su lugar, incluso el sufrimiento. Esta habilidad, según los estoicos, no es innata, pero puede desarrollarse con práctica y reflexión. El arte de la perspectiva no se trata de negar la realidad, sino de mirarla con una claridad que nos libere de las emociones destructivas. Cuando enfrentamos una dificultad, tendemos a enfocarnos exclusivamente en el problema, permitiendo que nos consuma. Marco Aurelio nos invita a dar un paso atrás y preguntarnos: ¿qué importancia tendrá esto en 1 año, en 10 o incluso en 100? La naturaleza transitoria de las cosas era un tema recurrente en sus reflexiones. En una de sus entradas más impactantes, escribió: observa cómo todo cambia constantemente y reflexiona sobre cómo tú mismo eres parte de esa transformación. Libro Sepne. Este reconocimiento de la impermanencia no solo lo ayudaba a enfrentar las dificultades, sino también a apreciar las cosas buenas de la vida mientras duraban. En lugar de aferrarse a lo que amaba o temía perder, Marco veía cada experiencia como un regalo momentáneo que debía ser valorado sin apego. Para los estoicos, la perspectiva no solo es una herramienta emocional, sino también ética. Al ver nuestras vidas como parte de un todo mayor, entendemos que nuestras acciones no son solo para nosotros, sino que afectan a los demás y al mundo que nos rodea. Este pensamiento guió muchas de las decisiones de Marco como emperador. No gobernaba para su propio beneficio, sino para el bien común, sabiendo que su papel era temporal y que su legado sería juzgado por su impacto en las generaciones futuras. En nuestra vida moderna, este arte de la perspectiva es más relevante que nunca. Vivimos en una era de inmediatez, donde cada pequeño inconveniente puede parecer una catástrofe. Pero si adoptamos la perspectiva de Marco Aurelio, podemos aprender a enfrentar las dificultades con mayor ecuanimidad. Un problema en el trabajo, una discusión familiar, incluso los contratiempos más serios, pueden ser vistos bajo una luz diferente cuando recordamos que somos parte de algo mucho más grande. La perspectiva nos da poder, nos permite ver los problemas como desafíos temporales y nos recuerda que, al final, todo pasa. Pero también nos conecta con el presente, con la importancia de actuar con virtud y propósito en cada momento. Marco Aurelio nos enseña que al ampliar nuestra visión, no solo encontramos paz,
sino también el coraje para actuar con sabiduría y compasión. Capítulo 4. La virtud como brújula. Actuar con propósito en medio del caos. En el centro de la filosofía de Marco Aurelio está la virtud. Para él no había otro camino hacia una vida plena que el de vivir con justicia, sabiduría, coraje y moderación. Estas virtudes no eran conceptos abstractos, sino principios prácticos que guiaban cada una de sus decisiones, incluso en los momentos más oscuros de su vida. En sus meditaciones, Marco escribió: «Si se hace conforme a la razón, entonces está bien hecho. Mantente firme en esta resolución, actuar siempre con propósito y virtud, independientemente de las circunstancias». Libro tercero. La virtud, para Marco, era una brújula que nunca fallaba. En un mundo lleno de incertidumbre y conflicto, la virtud proporcionaba un sentido de dirección claro y constante. Pero esta brújula no era solo para su propio beneficio. Como emperador, entendía que su ejemplo influiría en la vida de millones de personas. La justicia era quizás la virtud más importante para Marco Aurelio. Creía que su deber como líder era tratar a todos con equidad, sin importar su posición social. En una época donde el poder absoluto era una tentación constante, Marco utilizó su autoridad no para enriquecerse, sino para servir al pueblo romano. Otro principio que guiaba sus acciones era la moderación. A pesar de ser el hombre más poderoso de su tiempo, Marco vivió de manera sencilla, casi ascética. Entendía que el exceso no solo era innecesario, sino perjudicial para el carácter. Su enfoque en la moderación no era un sacrificio, sino una forma de preservar su libertad interior. Como escribió, es suficiente con poco. La naturaleza exige pocas cosas, y quien comprende esto encuentra abundancia en la simplicidad. Libro sexto. El coraje era igualmente esencial. Marco Aurelio no solo lideró desde la seguridad de un palacio, sino que estuvo presente en el campo de batalla junto a sus soldados. Este coraje no era temeridad, sino una firmeza de carácter que lo mantenía fiel a sus principios incluso en las circunstancias más difíciles. Sabía que no podía controlar el resultado de cada acción, pero podía controlar su esfuerzo y su intención. La sabiduría, por último, era el hilo conductor que unía todas las demás virtudes. Marco buscaba constantemente aprender de los filósofos, de la naturaleza y de sus propias experiencias. Para él, la vida era un proceso continuo de aprendizaje, y la humildad para reconocer sus errores era parte de su grandeza. En la vida cotidiana, podemos aplicar estas virtudes de maneras prácticas. La justicia nos invita a tratar a los demás con respeto y empatía, independientemente de las diferencias. La moderación nos ayuda a evitar los excesos que nos distraen de lo verdaderamente importante. El coraje nos permite enfrentar los desafíos con determinación y la sabiduría nos guía para tomar decisiones conscientes y responsables. Marco Aurelio nos recuerda que aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos elegir cómo respondemos. Y al actuar con virtud, no solo encontramos paz interior, sino que también contribuimos al bienestar de quienes nos rodean. La virtud, en última instancia, no es solo una brújula personal, sino un faro que ilumina el camino para los demás. Capítulo 5. La práctica del momento presente. Aquí y ahora. Para Marco Aurelio, el presente no era simplemente un instante pasajero, era el único lugar donde realmente existimos. Este enfoque en el aquí y ahora no solo es un principio estoico, sino una herramienta poderosa para enfrentar la vida con claridad y propósito. En sus meditaciones, Marco reflexiona constantemente sobre la importancia de vivir plenamente en el momento presente, dejando de lado el peso del pasado y la ansiedad por el futuro.
No dejes que tu vida se disperse en pensamientos sobre lo que ya pasó o lo que está por venir. Solo el presente te pertenece. Aprovecha este momento con todo tu corazón. Libro 12. La práctica del momento presente, según Marco, no significa ignorar el pasado o no planificar el futuro. Más bien, implica reconocer que solo podemos actuar en el presente y que nuestras preocupaciones por lo que no podemos cambiar o prever son una pérdida de energía. Este enfoque nos invita a redirigir nuestra atención hacia lo que está bajo nuestro control ahora mismo. En su época, Marco Aurelio enfrentó desafíos que fácilmente podrían haberlo llevado a la parálisis mental. Las guerras en las fronteras del imperio, la peste antonina y las constantes conspiraciones internas habrían abrumado a cualquier líder. Sin embargo, Marco entendía que preocuparse por todo al mismo tiempo era inútil. En cambio, se centraba en lo que podía hacer en el momento presente, abordando cada problema con serenidad y enfoque. Si estás cumpliendo tu deber ahora, no necesitas preocuparte por lo que viene después. Haz lo que tienes que hacer en este instante y deja que el futuro se encargue de sí mismo. Libro 8. Esta filosofía tiene aplicaciones directas en nuestra vida moderna. Vivimos en una era de distracciones constantes, donde nuestras mentes están siempre divididas entre lo que pasó, lo que podría pasar y lo que deberíamos estar haciendo. Adoptar la mentalidad de Marco Aurelio nos permite reconectar con el presente y abordar nuestras tareas con mayor concentración y efectividad. La práctica del momento presente también es una herramienta para gestionar nuestras emociones. Muchas veces, el estrés, la ansiedad o la ira surgen porque estamos atrapados en pensamientos sobre lo que podría suceder o lo que ya no podemos cambiar. Al volver nuestra atención al presente, reducimos el poder de estas emociones y recuperamos el control de nuestra respuesta. Marco Aurelio también entendía que el momento presente es fugaz y precioso. En sus escritos, a menudo reflexiona sobre la brevedad de la vida y cómo cada instante es una oportunidad única para vivir con virtud. No hay tiempo que perder en lamentos o distracciones innecesarias. Cada momento es una oportunidad para actuar de acuerdo con nuestros valores. La invitación de Marco Aurelio es clara. Deja de lado las preocupaciones innecesarias, presta atención a lo que tienes delante y vive con intención. En un mundo lleno de ruido y caos, el momento presente es un refugio donde podemos encontrar claridad, fuerza y paz. Al aprender a habitar plenamente el aquí y ahora, no solo transformamos nuestra relación con el tiempo, sino que también encontramos un camino hacia una vida más plena y significativa. Capítulo 6. La trampa del control. Aceptar lo que no depende de ti. En sus meditaciones, Marco Aurelio vuelve repetidamente a una idea fundamental del estoicismo: la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Este principio, aparentemente sencillo, es una de las claves para vivir con serenidad y resiliencia. Marco entendía que muchas de nuestras angustias provienen de intentar controlar lo incontrolable, mientras descuidamos lo que realmente está en nuestras manos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Compréndelo y encontrarás fuerza. Libro 6. Esta afirmación no es una invitación a la resignación, sino un llamado a la claridad. Al aceptar que no podemos controlar el comportamiento de los demás, las circunstancias externas o el curso de los acontecimientos, liberamos nuestra energía para enfocarla en aquello que sí depende de nosotros, nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Marco Aurelio aprendió esta lección en las circunstancias más difíciles. Como emperador, su vida estaba llena de eventos fuera de su control, guerras que no podía evitar,
enfermedades que devastaban su imperio y traiciones que amenazaban su seguridad. En lugar de dejarse consumir por la frustración o el miedo, Marco adoptó una mentalidad pragmática. Haría lo mejor posible dentro de los límites de su influencia y aceptaría con serenidad aquello que escapaba a su alcance. Esta distinción también tiene una dimensión emocional. Los estoicos enseñan que nuestras emociones no provienen de los eventos en sí, sino de cómo los interpretamos. Por ejemplo, perder un trabajo o enfrentar una crítica puede parecer devastador, pero solo si elegimos verlo de esa manera. Al reconocer que nuestras reacciones son producto de nuestra mente, recuperamos el control sobre cómo respondemos. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo que influyó en Marco Aurelio, lo expresó de esta manera: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Enquiridión 5. En la práctica, esto significa que debemos aprender a soltar lo que no depende de nosotros. Esto no implica indiferencia, sino una aceptación activa y consciente. Cuando enfrentamos un problema, debemos preguntarnos: ¿qué parte de esto puedo influir? Si la respuesta es nada, entonces debemos dejar de resistirnos y redirigir nuestra energía hacia algo más productivo. En nuestra vida cotidiana, este principio es una herramienta poderosa para reducir el estrés y la frustración. No podemos controlar el tráfico, las opiniones de los demás o los eventos globales, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. Podemos elegir mantener la calma, actuar con integridad y enfocarnos en lo que realmente importa. Marco Aurelio también nos recuerda que esta aceptación no es una renuncia al cambio. De hecho, los estoicos eran personas de acción, comprometidas con mejorar el mundo en la medida de sus posibilidades. Pero entendían que el verdadero poder reside en la capacidad de actuar con virtud, sin depender del resultado. Al aceptar lo que no depende de nosotros, encontramos una libertad inesperada. Dejamos de ser esclavos de las circunstancias y recuperamos el control sobre nuestra propia vida. Marco Aurelio nos enseña que esta actitud no solo es práctica, sino profundamente liberadora. Al soltar lo incontrolable, nos abrimos a la paz y al poder de lo que realmente podemos transformar. Capítulo 7. La muerte como consejera. Reflexiones sobre la finitud. En las meditaciones de Marco Aurelio, un tema recurrente es la reflexión sobre la muerte. A primera vista, esto podría parecer sombrío o pesimista, pero para Marco, contemplar la finitud de la vida era una fuente de claridad y propósito. En lugar de temerla, la veía como una herramienta para recordar lo que realmente importa y cómo debemos vivir. Vive como si estuvieras preparado para morir en cualquier momento. Haz, di y piensa todo con la dignidad y la gracia de alguien que sabe que este podría ser su último día. Libro segundo. La muerte, según Marco, no era un enemigo, sino una realidad inevitable que debía ser enfrentada con serenidad. Al reflexionar sobre nuestra mortalidad, podemos liberarnos de las preocupaciones triviales y concentrarnos en lo esencial. Actuar con virtud, cultivar relaciones significativas y aprovechar el presente. Para los estoicos, este ejercicio no era un motivo de desesperación, sino un llamado a la acción. Marco Aurelio escribió extensamente sobre la transitoriedad de la existencia. Comparaba la vida humana con una chispa momentánea en el vasto fuego del cosmos. Esta perspectiva, lejos de devaluar la vida, le daba un sentido de urgencia y significado. Si el tiempo es limitado, cada momento cuenta y no debemos desperdiciarlo en envidias, rencores o trivialidades. Considera cuánto tiempo has desperdiciado y cuánto te queda por vivir. No permitas que lo que resta se pierda en distracciones inútiles. Libro tercero.
En el contexto de su vida como emperador, Marco Aurelio utilizó esta conciencia de la mortalidad para guiar sus decisiones. Sabía que su poder era temporal y que su legado no dependería de cuánto tiempo viviera, sino de cómo utilizara su tiempo. Esta mentalidad lo llevó a actuar con un profundo sentido de responsabilidad y humildad. La práctica estoica de reflexionar sobre la muerte, conocida como memento mori, recuerda que morirás, sigue siendo relevante hoy en día. En una era donde evitamos hablar de la muerte y nos distraemos con un flujo constante de estímulos, recordar nuestra finitud puede ser una manera poderosa de reconectar con lo que realmente importa. Contemplar la muerte no significa obsesionarse con ella, sino integrarla como una parte natural de la vida. Al hacerlo, podemos enfrentar nuestros miedos con mayor valentía y tomar decisiones más conscientes. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores? ¿Estamos dedicando nuestro tiempo a las cosas que realmente importan? Estas son las preguntas que surgen cuando aceptamos la realidad de nuestra mortalidad. Marco Aurelio también veía la muerte como una transición, no como un fin absoluto. En sus escritos habla de la naturaleza cíclica del universo, donde todo lo que nace debe perecer para dar lugar a algo nuevo. Esta visión lo ayudaba a enfrentar la muerte con serenidad, viendo su lugar dentro del orden natural. Todo lo que sucede, sucede como debe. Observa cómo las cosas surgen, cambian y desaparecen, y comprenderás que no hay nada que temer. Libro Eito. La lección de Marco Aurelio es clara. La muerte no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar como parte de la vida. Al reflexionar sobre nuestra finitud, no solo encontramos paz, sino también una fuente inagotable de motivación para vivir con propósito y gratitud. La muerte, al final, no es el fin de nuestra historia, sino la razón por la que debemos escribirla con cuidado y pasión. Marco Aurelio, un hombre que enfrentó desafíos titánicos como emperador, filósofo y ser humano, nos dejó un legado que trasciende su tiempo y su posición. A través de sus meditaciones, no solo nos compartió su filosofía de vida, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestra propia existencia, nuestras acciones y el sentido de nuestro paso por este mundo. La idea central de su pensamiento estoico, que todo lo que sucede, sucede como debería, no es una simple resignación al destino, sino una llamada a la acción consciente y virtuosa. Marco Aurelio no nos pide que aceptemos pasivamente los eventos, sino que enfrentemos cada situación con sabiduría, coraje, justicia y moderación. Su mensaje no es que debamos abandonar el esfuerzo, sino que debemos enfocarlo en lo que está bajo nuestro control, dejando que el resto siga su curso natural. En un mundo lleno de incertidumbre, la filosofía de Marco Aurelio ofrece un refugio y una guía. Nos enseña que no podemos controlar todo lo que ocurre, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Nos recuerda que cada día es una oportunidad para vivir con propósito, que nuestras vidas son efímeras y que nuestra verdadera riqueza radica en cómo elegimos vivirlas. Sus reflexiones no eran solo palabras escritas en la soledad de la noche, sino principios que guiaran su vida y su liderazgo. Como gobernante, Marco demostró que es posible actuar con integridad incluso en las circunstancias más difíciles. Como filósofo, nos mostró que la grandeza no se mide por el poder o la riqueza, sino por la calidad de nuestro carácter. Hoy, siglos después de su muerte, las enseñanzas de Marco Aurelio resuenan con una fuerza sorprendente. Enfrentamos desafíos diferentes, pero las preguntas fundamentales siguen siendo las mismas. ¿Cómo enfrentamos la adversidad? ¿Cómo encontramos paz en un mundo caótico? ¿Cómo vivimos una vida que tenga sentido? La respuesta, como nos enseñó Marco Aurelio, no está en buscar el control absoluto ni en resistir lo inevitable,
sino en abrazar la vida tal como es, con sus altibajos, alegrías y dolores. Al hacerlo, descubrimos que incluso en las circunstancias más difíciles podemos encontrar significado, fortaleza y serenidad. El mensaje final de Marco Aurelio es una invitación a la reflexión y a la acción. Vive con virtud, actúa con propósito y acepta con gracia lo que la vida te presenta. En esas simples pero profundas enseñanzas encontramos una brújula que nos puede guiar en cualquier época, en cualquier circunstancia, hacia una vida más plena y auténtica.